Héctor Aguilar Camín escribió un par de artículos fantásticos, me parecen, en su columna del periódico Milenio la semana pasada sobre la utopía de la república pobrista. Y te paso a ti el balón precisamente, Héctor, para que nos platiques a qué te refieres. Bueno, me refiero a que el presidente, estarán de acuerdo, ha acelerado su discurso pobrista, en el sentido, en medio de la crisis económica, él ha dicho expresamente que él se va a ocupar nada más de los pobres y que los otros mexicanos que tienen empleo y están en unas empresas o tienen ingresos y están en la economía informal, esos no son el objeto de su preocupación, sino que el objeto de su preocupación son los pobres, para los cuales sí tiene una respuesta él. Él tiene una respuesta de programas sociales para los pobres, para los que no tienen, ahora sí que ni empleo ni ingreso, sino que son adultos mayores, son becarios estudiantiles, etc. Gente que no tiene ingresos ni trabajo. Esa es la clientela, digamos, el blanco de los programas sociales fundamentales de este gobierno. Es su mirada fundamental hacia la sociedad, es primero los pobres. Muy bien. Ahora resulta que la pandemia le va a multiplicar los pobres en una magnitud tal que vamos a ver si le alcanzan los recursos para atender con los mismos instrumentos a esa enorme cantidad de pobres nuevos. Según los cálculos 12 millones, según los cálculos 10 millones de nuevos pobres. Pero el punto que a mí me interesa es que el presidente tenga esta ceguera de no ver que los que no son pobres, primero también son mexicanos, segundo también son pueblo, en el sentido de que no estás hablando de 12 millones de mexicanos que viven en la riqueza, en la abundancia, y es una clase media precaria, es una clase media que sobrevive dificultosamente. Bueno, esta clase media, que es la que va a destruir la crisis económica, para esta clase media el presidente no tiene una mirada, no tiene un programa, no tiene una intención de alivio. Entonces, está como contento con la idea de gobernar una política de pobres con sus políticas para pobres. Y esto me parece a mí que está cada vez más presente, siempre ha estado ahí, pero hoy está más presente que nunca y me parece una de las grandes cegueras de este gobierno, no ver que esa clase media y esa gente que no es pobre, que es gente que trabaja, que es gente que tiene ingresos, que tenía empleo, es fundamental para la posibilidad de atender a los pobres. ¿Y por qué, Héctor, la llamas una utopía? Porque esa es otra parte importante. Bueno, porque es una locura. Es decir, es una locura. Es decir, que entre más pobres seamos, vamos a ser más felices, porque de alguna manera todos vamos a estar subsidiados y gobernados por un buen pastor. Pues me parece una utopía regresiva, les llamaba Fernando Enrique Cardoso a esto. Son utopías regresivas. Vamos a volver a un momento en el que todos estábamos felices porque el Estado era el dueño de la política, de los recursos, de la ayuda para la gente. No, esto es camino a una cosa que se parece mucho a Cuba por otros medios. Javier. Mira, me encantaron los tres editoriales de Héctor sobre este tema, y yo lo que tendría son matices a lo que describe y analiza Héctor. Un primer matiz es que además de un discurso pobrista, lo acompaña, en cierto sentido, la otra cara de esa moneda, un discurso antielitista. Uno puede tener un discurso pobrista sin ser antielitista. La Madre Teresa de Calcuta no era antielitista, pero caray, sí tenía un discurso pobrista. Pero López Obrador acompaña ese discurso pobrista con un discurso antielitista. Segundo, algo que ya ahorita mencionó Héctor, pero no lo mencionó en sus editoriales, es una lectura populista de quiénes son los pobres. Es decir, la verdadera república está integrada de los verdaderos ciudadanos, que son solo los pobres. Y esa es una lectura populista de quién es y quién no es un ciudadano. Es decir, para el populista, el ciudadano, los ciudadanos siempre es un subgrupo dentro de quien legalmente es un ciudadano. Y aquí claramente vemos esa lectura populista de los pobres.
Y finalmente, algo que siempre insisto yo, es que además de ese igualitarismo, creo que algo que está detrás de este discurso es un republicanismo muy clásico de López Obrador, donde la austeridad per se es un valor, es un fin, tanto individual como comunidad política, como país. Son los tres matices que yo añadiría. Y tú, Jorge, dices que lo bueno es que vamos a tener todos un par de zapatos, ¿no? Y vamos a ser felices con ellos. Mira, eso lo dice el presidente, ¿eh? Lo dice López Obrador, no lo digo yo. A ver, yo creo que hay que juntar esto que dice Héctor con toda la razón del mundo, con la idea de la reducción, la eliminación, como se le quiera llamar, de la desigualdad. Yo creo que con lo que está obsesionado López Obrador, con algo de razón en México, es más la desigualdad que la pobreza. Porque la verdad, aunque él no lo diga y no lo quiera reconocer, los últimos 30 años en México se ha avanzado mucho en la reducción de la pobreza extrema. Totalmente. Y de la pobreza. No tanto como nos hubiéramos querido, no tanto como Chile, pero se ha avanzado mucho. En materia de desigualdad se ha avanzado un poquitito, sí. Los Ginis han bajado, no subido, él lo ve al revés, pero en fin. Pero la verdad, la desigualdad casi no se ha movido. El problema es que es muy importante tratar de entender, y él no quiere, cómo puedes reducir la desigualdad. Es un ladrillo el segundo tomo de una segunda entrega de Piketty, sí. Capital e Ideología. Pero bueno, ahí voy, ya llevo 400 páginas, me cuesta mucho trabajo, en plena cuarentena, me cuesta mucho trabajo, prefiero salir a caminar o a ver a mis amigos, porque esto sí me parece insoportable, pero en fin, ahí voy soplándome las 1000 páginas de Piketty sobre esto, entre otras cosas que dice, que es para mí un hallazgo, yo no tenía la menor idea, es que en las colonias, o las colonias asimilables, como Sudáfrica, como Rodesia, Zimbabue, pero también todas las demás colonias inglesas y francesas en África. Cuando viene la independencia, sí hay una reducción inmediata de la desigualdad. ¿Por qué? Porque los colonos o los blancos se van. Entonces, si los blancos o los colonos se van, pues la desigualdad disminuye. Pues sí, así le hicieron en Cuba, que mencionaba Héctor. Si mandas a tus ricos a Miami y a Jersey City, cerca de Nueva York, como lo hizo Fidel, bueno, pues disminuye la desigualdad. O lo hizo Puerto Rico también. Lo que estás diciendo es que es una sociedad igualitaria de puros pobres. Hombre, depende de cada país, pero tú puedes reducirla. Lo que es importante que López Obrador alguien le explique es que solo con medidas draconianas de ese tipo reduces la desigualdad en un corto plazo. Esas medidas en México en principio no son posibles. No vas a mandar a 5 millones de mexicanos ricos, whatever that means, a Estados Unidos. Pero si no los mandas, no vas a reducir la desigualdad. Esa idea. A ver, perdón que los interrumpa. Se nos acabó el tiempo, ya sonó la campana. Seguimos. Les pido, retomémoslo la semana que entra, si les parece, que es un gran tema, ¿no? Un ratito, perdón, sí. Javier, yo pensé que nos quedaba mucho tiempo. No. Gracias, Héctor, te despido. Nos vemos la semana que entra y retomamos este tema. Gracias, Javier, a Héctor Aguilar Camín. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Héctor. Gracias, Jorge. Hasta la semana que entra. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.